Buenas noches, esto es Economía Capital, soy Alfonso Castro y como todas las semanas me acompaña Víctor Solano, en donde tratamos temas complejos de manera sencilla. Nos pueden seguir en el hashtag Economía Capital. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y pues también a nuestras invitadas que hoy tenemos, porque hoy vamos a hablar de un tema súper importante, el rol de la mujer en la economía, el rol de la mujer con su liderazgo para hacer negocios, para hacer emprendimiento social, para innovar en la sociedad. Y en esa medida, pues quiero darles nuestra invitación, nuestro pase a las invitadas. Alfonso, ¿a quiénes tenemos? Pues hoy nos acompañan, Víctor, Natalia Moreno, que es experta en economía del cuidado, y tenemos a Mía Perdomo, que es la CEO de Adecuales y es experta en equidad de género, específicamente, para decirlo bien, Mía. Entonces, con eso queremos agradecerla haber aceptado la invitación al programa. Y Natalia, quisiéramos iniciar contigo preguntándote, tú conoces mucho la ciudad y las problemáticas del tema de género. ¿Cómo ves? ¿Está muy relegado el tema de mujer? ¿Las mujeres siguen estando muy relegadas en la sociedad? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Alfonso, Víctor, Mía, un gusto estar acá con ustedes. Sí, por supuesto. Yo diría que hay un tema fundamental, que es el que se conoce como la economía del cuidado, que está en el centro de la desigualdad económica de las mujeres. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a los trabajos que realizamos, principalmente las mujeres, eso está medido ya por estadísticas, al interior de los hogares y que marca todo nuestro desempeño en todos los campos de interacción social posibles. Si tú tienes que asumir 7 horas de trabajo al día, de trabajo no remunerado, de trabajo doméstico, de trabajo de cuidado dentro de los hogares, trabajo por el que no recibes un pago, y la estadística dice eso, que en Colombia las mujeres en promedio destinan 7 horas al día a este trabajo, pues es evidente que eso se vuelve, pues no sé si en un obstáculo, pero por lo menos en una dificultad para poder desempeñarte de manera más competitiva en el mercado laboral, de llegar a puestos de dirección en las empresas que requieren altas jornadas de trabajo, de tener mejores niveles educativos, de participar en política. Este también es uno de los principales obstáculos para que las mujeres participen en política, de acercarse a las tecnologías de la información, por ejemplo. Entonces yo creo que mientras no se transforme esa división sexual del trabajo, mientras las mujeres tengamos que seguir asumiendo ese trabajo del hogar. Pero pues, ¿tienen las mujeres que asumir ese rol? Bueno, eso está cambiando, digamos, pero lo que muestran las estadísticas hoy es que sí. Lo que muestran es que 9 de cada 10 mujeres realizan trabajo del hogar, mientras solo 6 de cada 10 hombres lo hacen. Lo que muestran es que destinamos 7 horas en promedio al día, mientras los hombres lo hacen 3 horas en promedio al día. Lo que muestran es que si eso se valorara económicamente, esa economía del cuidado equivaldría al 20% del Producto Interno Bruto, 3 veces lo que aporta, por ejemplo, el sector minero energético. Entonces estamos hablando de una economía y una generación de riqueza inmensa, que uno diría, bueno, ¿es una elección? ¿No es una elección? Pues ese es un debate más cultural, pero lo cierto es que hoy las que lo asumimos principalmente somos las mujeres. Bueno, pues una radiografía preocupante la que nos muestra Natalia. Y ahí, Mía, yo quiero preguntarle, ¿están las empresas haciendo poco, mucho? ¿Cómo ve eso en la realidad colombiana? Bueno, también aprovecho para saludar. Muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Tengo que estar de acuerdo con Natalia. Definitivamente el hecho de que las mujeres carguen con un mayor peso en las tareas del hogar influye en la posibilidad de que ellas lleguen a posiciones de liderazgo. Nosotros hacemos todos los años una medición de las empresas más equitativas en género. Este año medimos 208 organizaciones, 131 privadas, 33 públicas y 5 pymes. Y tenemos estadísticas que son muy interesantes. Entonces, les cuento, para empezar, solamente tenemos un 20% de mujeres CEOs o presidentas. Eso quiere decir que cuando la organización tiene una sola persona presidente, solamente el 20% son mujeres. Y muchas veces decimos, es que las mujeres no quieren estar en estos cargos. Y ahí es donde viene el argumento de Natalia, y es, no es que ellas no quieran, es que ellas no pueden compaginar su vida familiar con su vida profesional, y si las organizaciones no les dan flexibilidad para lograr compaginar estas dos cosas, las mujeres nunca van a poder llegar. Y que ellas lo escogen, pues sí, a veces no tienen opción, porque no tienen la flexibilidad para escoger y porque sus esposos no las ayudan en sus casas o sus parejas. Entonces realmente el tema de si es una elección o no es una elección, yo creo que la cultura tiene tanto peso que realmente las mujeres poca decisión tienen ahí. Sin embargo, yo
para contestar tu pregunta específicamente, las empresas sí han mejorado en equidad de género. Las empresas hoy en día, el 46% de las evaluadas tienen una política de equidad de género, que es la constitución en una empresa que dice no vamos a discriminar a nadie nunca por su género, raza, orientación sexual. Y la mayoría de las empresas tienen hoy alguna práctica para incorporar a las mujeres dentro de las organizaciones. Y sin embargo, el techo de cristal permanece. Perfecto. Yo quisiera compartir con ustedes un dato, y es este dato que traemos de ONU Mujeres, va a salir ya en nuestra pantalla, y el dato dice lo siguiente: la participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular y del 7 al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. La fuente, como decíamos, es de ONU Mujeres. ¿Dirías, Natalia, que se está cumpliendo esto por cumplir cuotas simplemente, o sí se está realmente llegando a esos niveles de participación política? Bueno, tenemos ahora una mayor participación en cómo quedó conformado el gobierno, pero ¿sí se está llegando genuinamente a esos niveles? Bueno, lo primero es que ese dato es en los últimos 30 años, o sea, eso significa que más o menos en 30 años triplicamos la participación. Hoy en el Congreso es del 20% de mujeres. Ni siquiera, digamos, lo estipulado en las leyes de cuotas, en la ley de cuotas y en la ley de partidos, que son las dos leyes que tiene la legislación colombiana para incentivar la participación política de las mujeres. O sea, a pesar de que hay dos leyes... ¿El gobierno cambia ese dato ahora? ¿O? Yo no sé si ya terminaron de hacer todos los nombramientos, pero digamos la promesa era 50-50, ¿sí? Que eso sería un gabinete paritario que está un poco por encima de lo que hoy exigen las leyes de cuotas de la legislación. Sin embargo, me parece muy pertinente tu pregunta, porque una cosa es las cuotas, la participación, y otra es la calidad de la participación. Entonces, por ejemplo, mira este dato. La registraduría hace unos días sacó por primera vez un dato muy interesante, que es mirar de la gente que vota, cuántas son mujeres y cuántas son hombres. Y lo que encontró es que del potencial de mujeres, el 51% de las mujeres lo hace, mientras que del potencial de hombres, solo el 47%. O sea, las mujeres votamos más respecto a nuestro potencial, y en absoluto porque somos mayor población en el censo electoral, pero escogemos hombres. Entonces yo creo que eso es una pregunta que debemos hacernos. ¿Las mujeres que están llegando a esos cargos representan las agendas de las mujeres? Es la primera pregunta. Puede ser un gabinete paritario, pero ¿está representando las agendas de las mujeres? Puede haber una vicepresidenta, pero ¿está representando las agendas de las mujeres? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, la calidad de esa participación. Entonces creo que ahí habría que analizar ese fenómeno, porque las mujeres no están apoyando a las mujeres. Sí, sobre todo más inquietante en los cargos de elección popular. Yo quiero preguntarle a Mía si en el caso del sector privado existe justamente en ese término de participación una diferencia entre el sector público y el sector privado. ¿Cómo lo ve, y usted que está más cerca al sector privado? Sí existe una diferencia. Por ejemplo, la brecha salarial es inferior para el sector público porque tienen unas bandas salariales muy fijas que además se llegan por concurso, entonces es muy difícil que haya subjetividad ahí. Y por otro lado, hay más paridad en general. Entonces, cuando tú ves la estructura organizacional del sector público de cuarto nivel a primer nivel, en general se mantiene entre el 40 y el 50% de hombres y mujeres. Y sin embargo, cuando vemos cargos en segundo nivel, hay más mujeres en posiciones de liderazgo en las empresas privadas, y en las empresas privadas hay más disparidad en la estructura. Entonces es más difícil que una mujer llegue a primer nivel, y es más difícil que una mujer llegue a una junta directiva. Mientras que en despacho, que es el cargo más alto en el sector público, hay más mujeres. Bueno, uno pregunta en la calle a la gente, y dice, oiga, ¿hay inequidad? Y la gente le dice, no hay inequidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque si la gente en el común dice no hay inequidad, y estamos viendo estas cifras y estos datos que nos dan ustedes, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el tema? No, yo creo que Colombia es un país que ha avanzado en todos los derechos, digamos, en el marco legal para las mujeres. Digamos, en la ley podríamos decir que hay igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, cuando tú empiezas a analizar bien el fenómeno, que ahora es más difícil desentrañarlo, porque ya no es una cosa explícita, así antes, por ejemplo, decía, las mujeres no pueden manejar su patrimonio. O sea, cosas que a la luz era evidente la desigualdad. Eso ya desapareció en las leyes, pero ahora el análisis es más difícil, pero existe. Entonces, por ejemplo,
La gente dice, pero ustedes ¿por qué dicen que les tocan los trabajos domésticos si ustedes ya están en el mercado laboral? Eso es relativamente cierto. Cuando tú analizas las cifras de mercado laboral, en los últimos 10 años la participación de las mujeres está estancada. No sube del 40, 42, 43% la tasa global de participación. Entonces, y cuando tú vas y miras la calidad de los empleos, te das cuenta, por ejemplo, 60% de informalidad femenina, desempleo llegando al 13%, 6 puntos por encima del desempleo masculino, Violencia. brecha salarial del 20%. Entonces, ahí hay que entrar a analizar. Y hay otros fenómenos mucho más difíciles, como por ejemplo, yo les cuento esta experiencia, nosotras lideramos si se quiere, una movilización en contra de unos impuestos que iban a gravar las toallas higiénicas y los tampones. Que iban no. El IVA ya aplica hoy para esos artículos, que ya es cuestionable si ese impuesto debe aplicar para esos artículos de primera necesidad para las mujeres y atados a una condición biológica de las mujeres. Claro. La reforma tributaria del 2016 iba a subir el IVA al 19%, como los artículos de lujo. Entonces, ese tipo de cosas no están, diría yo, en el imaginario de la gente, no son visibles. Hay que desentrañarlas y ahí es donde uno empieza a ver dónde están las inequidades. No declaradas. De acuerdo. Sí, bueno, y justamente ahora lo mencionaba Mía, y es que pasemos también a revisar conceptos. En Economía Capital buscamos también hacer una pedagogía con los televidentes, con los usuarios que nos siguen a través del hashtag Canal Capital. Y es justamente el concepto de techo de cristal que vamos a ver en pantalla. En 1986 apareció por primera vez este término en un artículo sobre mujeres ejecutivas que salió publicado en el Wall Street Journal, en el que describían las barreras invisibles a las que se veían expuestas las mujeres. Esto nos lo recuerda como fuente la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá. Mía, ¿usted nos puede dar ejemplos de ese tipo de techos de cristal que aparecen reales en la vida real? Entonces, el techo de cristal es un término que se utiliza mucho hoy en día y yo no estoy segura de que siempre se entienda. Se llama techo de cristal porque es una barrera que las mujeres se encuentran cuando llegan a la cúspide de su carrera, que es invisible porque no podemos decir explícitamente a qué se debe. No podemos decir que las mujeres tienen menor educación, las mujeres tienen mayores números en la universidad que los hombres hoy en día, y no podemos decir que se debe a la experiencia. Mayores números es mayores notas, les va Ambas. mejor. Son más mujeres en la universidad okay. Y obtienen mejores resultados. Hay más Ambas mujeres cosas. en las universidades. Hay más mujeres en las universidades. Y dan mejor rendimiento Exacto. académico. Tienen mejores notas, sí. Así se entiende mejor. Y sin embargo, no podemos, las mujeres no llegan a los puestos de liderazgo de igual manera que los hombres. Entonces uno dice, pero no hay una discriminación explícita, entonces ¿qué es lo que está pasando? Son varias cosas. Primero, la maternidad, sin duda. La maternidad sigue atravesando a las mujeres de una manera innegable. Las mujeres difícilmente pueden compaginar su vida familiar con su vida profesional, eso ya lo he mencionado, y eso quiere decir que ellas muchas veces tienen que escoger. Entonces se las pongo de esta manera. ¿Qué tiene que hacer una mujer para llegar a una posición de liderazgo? Tiene que mostrar mejores resultados que el resto de sus compañeros, pero además tiene que asistir a eventos de networking donde ella demuestre que tiene las facilidades para relacionarse. Y cómo va a ir a los eventos de networking, se tiene que estar al tanto de su familia y tiene que estar cuidando enfermos, niños o ancianos. Entonces ella se pierde esas oportunidades, ella no puede estar viajando todo el tiempo si tiene que estar a cargo de su familia, entonces pues el jefe no se da cuenta que ella realmente tiene el potencial. Y hay otras barreras que tienen que ver con estos estereotipos del liderazgo. Cuando uno piensa en una persona fuerte, firme, que sabe tomar decisiones y que maneja estados de crisis, uno piensa en un hombre. Uno dice hombre, líder, crisis, uno piensa hombre. Porque socialmente asociamos eso. Exacto. Entonces, cuando las personas están eligiendo una mujer para junta directiva o una persona para ser CEO de una empresa, las características que piensan de liderazgo las asocian a los hombres. Eso es lo que se llama sesgos inconscientes. Cuando nosotros tenemos prejuicios que inconscientemente nos llevan hacia un lado sin pensar realmente en lo que estamos haciendo. Como, perdón, y uno podría decir, si se está buscando una persona con sensibilidad, no se podría pensar en un hombre. Claro, que también es un estereotipo, estereotipos. porque por supuesto que los hombres también son seres sensibles. Pero entonces, si tú en primera instancia piensas en un montón de hombres que cumplen con estas características y luego te dicen, pero ¿y esta mujer? Y tú piensas, pero esta empresa, ¿qué tal que entre en crisis? ¿Qué tal que tengamos un problema en la bolsa? ¿Quién lo va a resolver? Pues Superman, ¿no? Difícilmente llega la Mujer Maravilla a solucionar el problema.
Entonces, todos estos estereotipos nos llevan incluso a decir, no hay mujeres para este cargo. Y lo que se ha demostrado es que cuando han traído mujeres a ser CEOs de empresas que están en quiebra, porque además, sorpresa, traen a las mujeres cuando las empresas están quebrando, es muy común, búsquenlo, las mujeres sacan adelante las empresas y luego las sacan y vuelven a meter hombres. No tiene ningún sentido. Excelente. Natalia, ¿tú ves esos techos de cristal en el sector público? No, total, tengo un ejemplo que a mí me impactó un montón, salió hace como 3 semanas. No sé si vieron la noticia de la primera ministra de Nueva Zelanda. Es la segunda presidenta, creo que yo no sé en cuántos años, en la historia, que da luz en el cargo. O sea, la primera fue como en 1990 en Pakistán. O sea, eso de entrada dice, ¿por qué las mujeres que tienen esos altos cargos de gobierno son presidentas no pueden tener hijos? Esa es una pregunta que hay que hacerse. A mí me impresionó un montón eso. Pero no, hay muchos ejemplos. En el Congreso el 20%, en la rama judicial el 30%. Son mujeres apenas raspando, digamos, la cuota, la ley de cuotas. Está demostrado, para mirarlo del techo de cristal, que las mujeres participan más, por ejemplo, en las juntas de acción comunal, en las, digamos, en los liderazgos comunitarios que resuelven temas de necesidades insatisfechas de la comunidad, cosas más cercanas, ¿sí? Entonces, iba subiendo hasta llegar, digamos, en Colombia nunca ha habido una presidenta, primera vez vicepresidenta, Sí. entonces las mujeres están más concentradas en los cargos bajos de los liderazgos políticos, que es una manera de mostrar también Pareciera eso. entonces que esto puede tomar más tiempo y quisiera compartir, Víctor, Sí. con ustedes el tweet de Economía Capital. Y este tweet lo tomamos de Insight, va a aparecer ya en nuestra pantalla y curiosamente te citan a ti, Mía, donde ponen el tema de tiempo como una tendencia. Dice, la tendencia es estática, no vemos un incremento significativo de mujeres en posiciones de liderazgo. Las mujeres no vamos a llegar al 50% del porcentaje. Solo en 150 años vamos a lograr cerrar la brecha de género en América Latina si no hacemos algo. Y te citan a ti en tu tweet. ¿Qué opinas de ese tweet? Bueno, eso surgió de una conferencia que hice en Ecuador y el tema es el siguiente. Nosotros creemos que la equidad de género está avanzando de manera significativa. Eso no es cierto. Tenemos una falsa impresión de que la equidad de género avanza drásticamente. Entonces, tenemos que tener cifras para poder entender esto. Según ONU Mujeres, en los últimos 15 años no hemos aumentado el número de mujeres en posiciones de liderazgo del 25% en el mundo. Entonces, eso no es cierto que vayamos así, vamos así. Y la otra es que en el último año tenemos una cifra de que solo aumentamos el número de mujeres en posiciones de liderazgo en un 1%. Entonces, eso es solo una cifra. Habría que mirar muchas otras para saber cómo están las cosas, pero definitivamente, si no hacemos algo a propósito, porque la equidad de género no ocurre de manera natural, entonces solo en 150 años vamos a reducir la brecha de género. Eso significa ni nosotras, ni sus hijas, ni sus nietas, que es lo que creo que nos preocupa. Y otra inquietud que surge es, ¿hay diferencia en el tratamiento a la equidad de género que dan empresas multinacionales frente a empresas locales? Completamente. Este dato no me enorgullece, pero en los 4 años que hemos hecho el ranking de equidad de género, siempre el top 10 han sido multinacionales. Las 10 Siempre. son como Las 10 primeras son multinacionales. Y lo que hemos dicho desde Adecuales es, por favor, que las empresas colombianas se sumen, se pongan la camiseta y tengan prácticas en pos de la equidad de género, porque entiendo que pensamos que eso está pasando de manera natural. Y en cambio las multinacionales ya entendieron que tienen que moverse de manera afirmativa. Y este tema nos trae muchas cifras y datos y los estamos trayendo porque la verdad que hay que reflejarlo con datos y con cifras. Quisiéramos compartir otro dato acá en Economía Capital y es el dato que han mencionado ustedes varias veces y de pronto tú, Natalia, nos puedes ayudar a explicarlo un poquito mejor. Veíamos que en el sector público no sucede tanto, pero en el privado sí. La brecha salarial en el segundo nivel es a favor de hombres del 32%, la brecha salarial en el tercer nivel es del 25% y hablamos de empresas con política de diversidad del 46%. Esto lo tomamos de la fuente, es el ranking PAR que hace Adecuales. Natalia, ¿qué opinas de eso? Ya lo habías mencionado tú antes, el tema salarial. Bueno, la brecha salarial tiene variaciones de acuerdo a las características también socioeconómicas de las mujeres. Por ejemplo, en La Guajira la brecha salarial es del 30%,
mujeres, digamos, con ingresos más bajos, o sea, o más bien un territorio más empobrecido, mujeres que son madres, por ejemplo, se amplía la brecha salarial versus las mujeres que no son madres. O sea, digamos, esto se combina. Lo que quisiera reflexionar es que las mujeres no somos un grupo homogéneo que vivimos la desigualdad de la misma manera, sino que eso tiene combinaciones de acuerdo a nuestra ubicación social, a si somos madres o no. Pero yo quisiera, si me permiten, hacer esta reflexión. Yo creo que es muy importante lo que mencionaba Mía hace un momento. Por ejemplo, en las últimas encuestas que ha hecho el DANE, encuestas de uso del tiempo, ha hecho 2, con diferencias como de 3 o 4 años. Y muestra que la disminución del tiempo en el trabajo no remunerado de las mujeres entre esos dos cortes ha sido como de 3 minutos al día, una cosa así. O sea, realmente el avance es muy lento, aunque es importante, y yo estoy convencida que ese avance no es posible si la política estatal no actúa. Las desigualdades de género no se viven igual en Colombia que en los países europeos que tienen régimen de bienestar, por ejemplo. Por una sencilla razón, son países donde el Estado asume funciones que hoy están asumiendo las mujeres dentro del hogar. ¿Qué es el régimen de bienestar? Hay países que tienen régimen de bienestar en Europa, o sea, que han implementado ciertos modelos de bienestar donde el Estado realmente, por ejemplo, Suiza, Holanda, provee ciertos derechos que en los países desarrollados no tenemos. O sea, por ejemplo, allá, te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene una condición de discapacidad o está en una familia, acá en Colombia, alguien de la familia tiene que asumir el cuidado de esa persona. En esos países los sistemas de salud son tan fuertes y son reales que el Estado lo que hace es mandar una enfermera, adecua un apartamento, etcétera, etcétera. Acá hace que las mujeres renuncien, digamos, a su vida profesional para asumir el cuidado de otra persona. Entonces, mientras el Estado no asuma eso, por ejemplo, otra cifra, en Colombia el 37% de los niños menores de 5 años, o sea, la primera infancia, permanece en la casa. Eso está en las cifras del DANE, encuestas de calidad de vida. Permanece en la casa, ¿qué significa? Pues que las familias asumen su cuidado, y sabemos que dentro de las familias principalmente son las mujeres. Entonces, mientras el Estado no asuma esos deberes que tiene, pues difícilmente las mujeres van a poder liberarse de ese tiempo para asumir esas posiciones de liderazgo. Sí, yo tengo una inquietud y es, ¿se llegará incluso a que pasemos al otro extremo? A que haya un momento en el que, entre comillas, haya que defender una equidad de género porque esto haya crecido tanto que, por ejemplo, hombres pierdan la oportunidad por su competencia porque hay que tener más mujeres cumpliendo cuotas? Pues yo nunca hago los análisis de equidad de género como una competencia entre hombres y mujeres. Me parece que es un enfoque que lo que hace es dividir a la población, y creo que lo que buscamos las mujeres es transformar unas condiciones de desigualdad a la que nos hemos sometido a lo largo de la historia sin que eso signifique desmejorar las condiciones de los hombres. Tú, Yo Mía, insisto. ¿cómo ves ese tema? Qué pena interrumpirte, Natalia, pero estamos Estoy cortos de tiempo y quisiera... Totalmente de acuerdo con Natalia. Me parece que ese es un argumento que siempre viene desde el miedo y que no le aporta a la discusión de equidad de género. Llevamos 10.000 años existiendo bajo el patriarcado, las mujeres, y entonces ahora tenemos miedo de que la cosa se vaya a revertir, y yo creo que como que ni siquiera viene a la discusión, como el punto es que todavía nos falta equiparar tantas brechas que lo que queremos es poder llegar a condiciones de igualdad. Perfecto. Bueno, Víctor, como siempre, el tema da para muchos programas más y muchos minutos más, pero el tiempo en televisión es limitado y llegamos al final de Economía Capital. Les recordamos que pueden seguir la conversación en el hashtag Economía Capital y en nuestras redes sociales, @Solano para Víctor Solano y @Alfonso Castro Cid para Alfonso Castro Cid. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana, Víctor. Sí, no sin antes agradecerle a nuestras invitadas, a Mía Perdomo, a Natalia Moreno. Muchas gracias por haber ilustrado, por haber traído respuestas a unas preguntas que se hacen los televidentes y los usuarios con el hashtag Economía Capital. Nos vemos la próxima semana.